Jesús es el Señor, recuerdan, ¿no? Y recuerdan por qué lo es. Recuerdan por qué lo es y cómo lo es. Y que ese señorío nunca compitió con el señorío del Dios Todopoderoso, que fue algo que la Iglesia reconoció, de los grandes descubrimientos de la Iglesia, la dimensión de un señorío ministerial, un señorío de servicio, ¿ya? Pero señorío, porque Dios le sometió a él todas las cosas. Y eso fue un programa. Es decir, el programa de Dios es una de las cosas grandiosas de la antropología bíblica. El programa de Dios condujo todo su plan hasta lograr unir en el hombre todo lo creado, unirlo ya en el hombre, convirtiendo al hombre entre en un elemento puente entre las diferentes dimensiones de la creación, y todo eso determinado por el señorío de Cristo Jesús. Recuerden el Salmo 110, ¿no? ¿Ya? Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Es decir, asume el derecho de tomar mi poder, piensen ustedes, de ejercer mi poder. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ya? Eso es un programa enorme. De hecho, ese señorío de Cristo comenzó a ejercerse en el mismo momento en que fue glorificado. Y todo eso significa la adquisición de todos los recursos, oigan bien, el aprovisionamiento de todo lo que Dios había determinado desde la eternidad como recursos para el desarrollo y el perfeccionamiento de esta creación. ¿Ya? Y eso se lo entregó a alguien y por tanto él se convierte en un administrador, el administrador suficiente, el administrador único, bajo el cual todos los otros administradores están funcionando y adquiriendo de él todas aquellas cosas que administra para el propósito de Dios y el bienestar de las personas en el mundo, porque en el punto central del desarrollo de esta creación se encuentra el perfeccionamiento de la persona humana como el objetivo de fondo de toda la creación. Una creación que se hace
con toda la diversificación que se fue dando a través de millones y millones de siglos, para poder dar como producto a esta criatura que es el ser humano. Y a partir de allí comenzar a enriquecerlo con los bienes que de ninguna forma en las posibilidades de este mundo nosotros los seres humanos podríamos adquirir. Y son cosas que hay que manejarlas con mucha claridad, porque a veces nosotros nos vislumbramos por digámoslo así, por el manejo de poder y la forma como se ostenta las riquezas y el poder en este mundo. Y sucede que eso no es más que un débil entretenimiento, porque el verdadero poder, que fue el que Dios desplegó para el desarrollo del hombre, no está en circulación de la forma como el mundo lo maneja. El mundo no toca ni una mínima porción de ese poder y de esos recursos. Y eso es lo que la iglesia debe tener claro. La iglesia debe entender que posee cosas que Dios le ha dado, que el mundo jamás podrá dárselas. Y si nosotros despreciamos eso por el oropel del mundo, por la ganancia mentirosa del mundo, que tiene apenas una importancia relativa y mínima en comparación con la demanda profunda de la vida de los seres humanos. Si nosotros lo cambiamos, hermanos míos, hemos cometido la torpeza más grande de este mundo, y se ve que en los negocios de la vida nunca maduramos y nunca adquirimos la sabiduría mínima para convertirnos en unos buenos negociantes, que encontramos un tesoro escondido y vendemos todo lo que tenemos por adquirir la tierra donde se encuentra, o nos volvemos buscadores de perlas, expertos conociendo perlas, y buscamos las preciosas, y al encontrar la única, vendemos todo, porque eso lo significa todo. Yo no sé cuánto pesa para cada uno de nosotros eso, pero hermanos, esa es la realidad del mundo espiritual. No es una realidad religiosa simple, es una realidad de razones de fondo, de condiciones especiales, condiciones maravillosas, las cuales nos llegan en la virtud de Cristo Jesús. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, dice el versículo 7, hablando de todo lo que en los recursos que nos mantienen unidos en la claridad de lo que Dios nos ha dado, de lo que participamos en común. Dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Estoy leyendo el versículo 4. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, Dios es lo máximo. Dios es único, y Dios es nuestro anhelo, Dios es nuestra expectativa. ¿Ya? Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida ¿de qué? Del don de Cristo.
Es decir, conforme a la medida del regalo que en Cristo nosotros podemos recibir, porque Cristo lo recibió todo, ¿ya? Y a cada uno se nos dio una medida para eso. Una medida que tiene que ver con las posibilidades administrativas de cada uno de nosotros. Y el que conoce todas las cosas es Dios. ¿Me están oyendo, hermanos míos? ¿Ya? Pues es una medida que a cada cual le corresponde de acuerdo a sus capacidades. ¿Ya? Y por eso dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo Jesús. Llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir que llevó cautiva la cautividad? ¿Qué dice otra versión? ¿Quién tiene otra versión? Que no sea Reina Valera. Ese verso que es como una estrofa de un poema. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué dice? Sí, Clarita. ¿Llevó cautivo qué? Llevó cautivos. Llevó cautivos. ¿Quién tiene otra versión? Ajá. Al subir a lo alto, llevó cautivos, llevó consigo prisioneros y repartió dones a los hombres. ¿Quién tiene otra versión? No, el otro versículo. Llevó muchos prisioneros. ¿Ya? ¿Alguien que tenga otra versión? Me gusta detenerlos sobre ideas muy concretas en diferentes traducciones. A ver, alguien que tenga otra traducción. Sí. Se llevó a una multitud de cautivos, a una multitud de cautivos. La idea bíblica es que él entró como un vencedor, como un general vencedor. Es una descripción que tiene que ver con la época romana, ¿no? Cuando un general romano conquistaba una tierra, entonces él se llevaba cosas y personas de esa tierra y en su marcha triunfal hacia el Capitolio a encontrarse con el Senado romano, en su marcha triunfal él iba adelante en su carro y detrás de él venían todas aquellas cosas que se consideraba él había logrado, había conquistado, había sometido, y especialmente llevaban reyes, llevaban príncipes, personas importantes, y
recuerdo que en la forma como entró este señor que conquistó Egipto, creo que fue Marco Antonio, o César, dentro de los cautivos que llevó a la reina Cleopatra y la llevó como una prisionera, demostrando que todo el poder grandioso de Egipto estaba en manos de Roma, porque él había logrado conquistar a Egipto. A Jesús se está describiendo así allí. ¿Ya? El hombre logra la victoria, y en la resurrección y en su ascensión es una marcha triunfal. Y entra a la gloria de Dios llevando cautivo a los que cautivaban. Es decir, llevando prisioneros o sometidos a las fuerzas que antes sometían. Y eso es una idea muy grande. Si vamos a verlo en 1 Corintios, en el capítulo 15, o lo vamos a ver después en Apocalipsis, vamos a descubrir que esa entrada gloriosa de Cristo es una entrada majestuosa, demostrando que derrotó todas las fuerzas que manejaban este mundo, ¿ya? Las sometió, y a los que habían sido cautivos, los que habían sido sometidos, la humanidad sometida, le regaló dones, los llenó de dones, de regalos, de provisión, de sustento, les dio la capacidad para salir de su miseria y elevar su vida a un estatus a la altura de su grandeza. ¿No? Que es la idea de aprovisionar a la humanidad para que administre bienes del nuevo Señor que ha conquistado esta tierra y la ha sometido. Aleluya. ¿Queda claro, hermanos míos? ¿No lo ven grandioso? ¿Ya? Eso es grandioso. Estamos hablando de las características del administrador. Para que vean que administrar los bienes de Dios no es cualquier cosa. ¿Ya? Y no nos estamos metiendo con cosas comunes de esta vida. Nos estamos metiendo con dones y con virtudes especiales que vienen de parte de Dios, que fueron entregadas a aquel que sometió todos los poderíos de este mundo y dio libertad a los hombres para que ellos, desde el territorio de la libertad, pudieran tomar decisiones y desarrollar su vida en el propósito eterno de Dios, y que pudieran crecer hasta alcanzar digámoslo así, las posibilidades de desarrollo que les haga merecedores del reino eterno de Dios reservado para los suyos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, por favor, este es el origen de nuestro sistema de administración. Ese es el origen. Por eso en el texto el apóstol Pablo sigue diciendo algo que va marcando las particularidades maravillosas de Cristo Jesús. Y dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido
primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Ya? Cuando dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, el que subió es el que había descendido primero. No se está refiriendo a alguien que desciende del cielo, sino que alguien desde su condición humana desciende a las partes más bajas de la tierra. ¿Y qué es lo más bajo de la tierra que se puede descender? La muerte. La muerte. ¿Ya? Descendió lo más bajo que se puede descender. Y no cualquier muerte. Por eso Filipenses 2 marca el tipo de muerte. Una muerte que deshonra en extremo y lo hace maldito por Dios. Maldito por Dios, dice la ley, todo aquel que muera en un madero. Es decir, ajusticiado en un madero. Recuerden que los judíos ajusticiaban colgando a la persona solo de un palo y lo amarraban a ese palo y allí se moría. La cruz es lugar de ajusticiamiento romano. De modo que en la cruz se une el madero judío y la cruz romana. Jesús fue condenado a muerte como un maldito del imperio, como un maldito del pueblo judío y condenado en la condición de alguien a quien Dios lo trata como un maldito. El problema es que aunque eso lo decía la ley, al resucitarlo de los muertos, Dios dio otro testimonio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces, hermanos míos, ese que descendió a las partes más bajas de la tierra, es decir, a las condiciones más ominosas, aún en su muerte, a las condiciones más humillantes por su muerte. Es decir, su muerte lo colocó muy por debajo de la gente que se muere en este mundo a lo común. Se murió degradado en extremo, sin un mínimo derecho a la reivindicación. A este hombre que muere así, Dios lo levanta. Dice Pedro en su discurso de Hechos 2, suelto los dolores de la muerte. Dios lo levanta porque se encontró que la muerte no podía retenerlo. Gloria a Dios. Y vean ustedes que al levantarse, al resucitar, entonces se coloca por encima de todos los sistemas que lo juzgaron. Entonces se coloca por encima del Imperio Romano. Fíjense que no necesitó pelear contra el Imperio Romano, no necesitó conseguir una espada e irse con los celotes a defender el derecho del pueblo judío. Venció al Imperio Romano en la cruz del Calvario. Aleluya. Y hermanos míos, venció a la religión judía, venció al reino de Israel y venció entonces a todos los sistemas establecidos en el mundo y se colocó como Señor de ellos al resucitar de los muertos y al ser recibido arriba en la gloria. Aleluya. Y dice el texto, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió a esas condiciones es el mismo que también subió no a la vida simple de los seres humanos en esta tierra,
no es la resurrección de cualquiera que muere y es resucitado a través del milagro de la resurrección, como se puede entender. No, hermanos míos, esa es la condición de alguien que subió por encima de todos los cielos, es decir, de todas las dimensiones que hay desde la tierra hasta Dios, todos los cielos. Recuerden que el judío establecía la existencia de 3 cielos, ¿no? Y entonces está hablando de 3 dimensiones jerárquicas posibles entre el hombre y Dios. Y subió por encima de todos los cielos, y como dice el texto, para llenarlo todo. ¿Qué quiere decir llenarlo todo? Quiere decir para tomar el control de todo, para tomar el señorío de todo. Todas las entidades jerárquicas que existan en esta creación, incluyendo las estructuras celestiales de ángeles, todo eso que hay entre la tumba y el trono de Dios. ¿Ya? Esas condiciones establecidas de orden jerárquico de la creación, debajo de los cielos, debajo de la tierra y en los cielos. Todo eso quedó sometido a Cristo. Por eso dice, para llenarlo todo. Ese llenarlo todo no es que Él se vuelva omnipresente. Llenarlo todo es que su dominio, su poderío, su ascendencia es total. Y no es total por unos cuantos años, aunque sí, desde el punto de vista del orden definitivo, porque Él va a entregar todo ese dominio al Padre, ¿no es cierto? Pero con Él se está levantando una generación o una comunidad de seres humanos que van a tener un lugar privilegiado de señorío. Y aunque se le entregue el reino al Dios y Padre, ese lugar jerárquico de la humanidad, nadie nos lo va a quitar. ¿Me están oyendo? Eso nadie nos lo quita. Es decir, donde está Cristo Jesús, ya no hay nadie más que pueda llegar. De modo que no importa que sean ángeles, arcángeles, no importa que sean serafines, que sean querubines, ellos están allá en la gloria de Dios y nosotros admiramos su belleza, su luminosidad, su gloria. Pero ellos saben que estas personas opacas, poco representativas que vivimos en este mundo, por el logro de Cristo Jesús, van a llegar un día a estar en ese lugar señero, en ese lugar alto, a los cuales se les va a someter todas las cosas. Y para eso Dios quiere que usted y yo nos preparemos. Por eso administremos las pequeñas cosas que Dios nos da aquí, porque mañana administraremos cosas más grandes y lo vamos a ver en el testimonio bíblico. Alrededor de esa idea yo quiero irles mostrando textos para inquietarlos, ¿no? Pues para inquietarlos. En la apocalíptica, que es una forma de literatura y al mismo tiempo es una manera de pensar filosófico de la fe judío-cristiana. En este caso de los judíos, hermanos, hay una expectativa, sí,
Hay una expectativa así para el futuro de la humanidad. Y lo vemos nosotros en el libro de Daniel. El libro de Daniel, en el capítulo 7. Daniel 7, usted va a leer después todo el capítulo, pero voy a leerles unos textos hermosos. Daniel 7, 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y entonces miraba yo, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y dice Daniel, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino, oigan, los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Ya? Y dice en el versículo 21, y veía yo que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dice en el versículo 25, hablando de el cuerno, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, es decir, 3 tiempos y medio, algo indeterminado, algo no definido. Es decir, es una época que no está identificada como algo que va a acabarse en un determinado momento, porque aunque se va a acabar, no hay nada definido al respecto. Eso quiere decir tiempo y la mitad de un tiempo. En otra forma dicho, 3 años y medio o 3 tiempos y medio. Es figura apocalíptica, ¿no? Número simbólico apocalíptico.
el tiempo del poder de todas las fuerzas está allí, pero el poder ya lo tiene el anciano de días. Perdón, el hijo de hombre, ¿ya? El hijo de hombre que recibe del anciano de días el reino. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán. ¿Y qué? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los santos del Altísimo. ¿Están oyendo? ¿Están oyendo? O sea, esa perspectiva para nosotros está muy, digámoslo así, como muy débil. Nosotros no entendemos para dónde vamos. No tenemos ni idea de la grandeza de esto. Nosotros no entendemos qué nos estamos jugando. Y nosotros no entendemos todo el poder que ya está bajo el control de la especie por la virtud de Cristo Jesús, el Señor. Aleluya. Es un hecho, hermanos míos, que esto conduce hacia un final definitivo. Esa es la virtud de la enseñanza apocalíptica. Deja ver que con toda la grandeza del mundo y su poder y su dominio y su manera enfermiza de atacar a Dios y a su pueblo, el mundo va a ser vencido, totalmente vencido. Ya lo ha sido. Ya lo ha sido. Aleluya. Y nosotros tenemos que vivir a la sombra de esa victoria. Y tenemos recursos maravillosos que se han provisionado a través de la obra de Cristo Jesús. Y nosotros no estamos haciendo uso de nada de eso aquí en este mundo. De hecho, entonces nuestro impacto salvador es nulo, porque no hay poder, no hay realidad de grandeza espiritual, de la grandeza de lo de Dios, que nos haga a nosotros enfrentar todas las fuerzas de este mundo y conducir a la gente perdida en la victoria de Cristo hacia las metas de la salvación, porque Cristo nos liberó de todos los poderes de sometimiento que existen. Y no hay manera de que nosotros seamos sometidos a ningún régimen si Cristo es el Señor. Gloria a Dios. Y eso de vivir, hermanos, sometidos en un espíritu equivocado, demostrando nuestra terrible ignorancia, es muy triste cuando estamos en el gobierno de un poderoso Señor que salió de las entrañas de la humanidad y que hoy ostenta el poder, y hoy todas las fuerzas que existen en el cielo se le someten. Y por eso para nosotros decir que Jesús es el Señor es hacer una declaración que tiene vigencia en esta tierra y en el cielo. Aleluya. O sea que estamos hablando de un hombre único. No estamos hablando de un pintado en la pared, de un simple hombre importante. No es un simple hombre importante. Estamos hablando del hombre que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra por la voluntad del Padre. Y a esa sombra, hermanos, ¿cómo podemos vivir tan arrancados?
¿Cómo podemos vivir tan sometidos, tan dominados, tan reducidos a esa sombra? ¿Cómo podemos nosotros sucumbir tan fácilmente bajo la tentación de cosas que en nada se parecen, en lo mínimo se parecen a la grandeza de lo que tiene el que lo regenta todo? Aleluya. ¿Ya? Subiendo a lo alto, llevó cautivo al que cautivaba, a lo que cautivaba, y le dejó a los hombres una abundante provisión de dones. Completo la lectura de Efesios 4. Fíjense que es una perspectiva que quiero que vayan encontrando en ese texto de Efesios 4. Ahonden la visión. Y él mismo constituyó, versículo 11 de Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, es decir, perfeccionarlos para que sirvan. Son ministerios puestos para preparar a los servidores. Aleluya. ¿Ya? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de todas las formas de pensar, de todas las formas de vivir que se anuncian, se publicitan y se venden como sistemas en este mundo, ¿ya? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ahora entiende el programa de administración? El programa de administración. Todos nos edificamos por los aportes que cada quien hace de los recursos recibidos por Cristo Jesús de parte de Dios, y Cristo le entrega a la estructura administrativa, es decir, a toda la estructura ministerial, le entrega los dones de acuerdo a la necesidad que existe. Hermanos, lo que Cristo tiene para usted, usted ni en sueños se lo ha imaginado. Y no está hablando para decirle qué es lo que Cristo tiene para usted en la eternidad. En la eternidad, el que tiene para usted es Dios. ¿Me está entendiendo? Cristo para usted no tiene nada en la eternidad. El que tiene para usted es el Padre. Pero Cristo le da a usted aquí una riqueza como usted no se la ha imaginado. Y aquí ministra
para que llegue mañana a recibir del Padre un derecho de administración en la eternidad que no cruza por la mente nuestra. Es inimaginable, porque está muy por encima de nuestra capacidad biológica para funcionar. Eso está hecho para una dimensión espiritual gloriosa de los hijos de Dios. Eso es lo que la creación anhela. Desearía ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Queda claro hasta allí? ¿Tiene sentido eso? ¿Vale la pena el programa? ¿Se le va a meter a esto con más seriedad? Porque estamos distraídos, hermanos. Lo nuestro es un cuento. Distraídos. Detrás de 2 o 3 cositas que nosotros llamamos la bendición de Dios. La bendición de Dios, la gran bendición de Dios. 2 o 3 cositas. Hermanos, lo que Cristo Jesús tiene para nosotros aquí en la iglesia, usted no lo ha soñado. Gloria a Dios. Pónganse de pie. A veces pienso, precisamente esa es nuestra condición infantil, que nosotros no hacemos un discernimiento en lo mínimo claro de, digamos, del medio en el que nos estamos moviendo, porque lo estamos haciendo común como el resto. Si usted supiera lo que esta reunión significa en los cielos, frente a todas las cosas que en este mundo se están haciendo. Hermanos, este es un lugar donde la gloria de Dios está presente. Y es real. Es real. Nosotros aquí estamos rodeados de fuerzas. Hay poder. Hay dimensiones de lo espiritual que usted no se lo puede imaginar. Porque es un territorio guardado, un territorio dispuesto para que fluya todos los dones de Cristo Jesús. Y cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de todas las expresiones de poder, porque a veces nosotros nos quedamos en la idea de dones, en la formalidad religiosa, como la hemos aprendido, y no entendemos que es dimensión de poder que viene del cielo, que nos hace aptos para funcionar en este mundo bajo los presupuestos del programa de Dios. Aquí hay mucho poder, hermanos míos, mucho poder fluyendo, buscando territorio de albergue, buscando territorio para estar y salir de aquí a hacer esas expresiones de donación que desde Dios en Cristo al mundo le puede llegar a través de nosotros. Pero esta reunión es única. Por eso cuando usted comience a valorar esto como debe ser, se meta en esto como debe ser, aún más, sea capaz de sacarle el tiempo para llegar acá y disponer su mente, disponer su corazón. Lo que puede fluir de Dios hacia usted, lo que puede fluir a través de todos los recursos de provisionamiento, eso es inimaginable. Y usted puede recibirlo, ¿por qué? Porque el Señor es Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo? Por favor,
Dele un giro a la manera de entender todo esto y deje de hacer una religión simple, porque a veces yo veo la práctica de mis hermanos en la iglesia parecido a lo que hacen en su buena fe buenas personas en la iglesia tradicional, donde hacen sus reuniones, pero no saben de nada que les pueda representar algo de valor. Pero siento que ha llegado el momento en que el medio cristiano se ha convertido en eso. Un medio ignorante, un medio entorpecido, reducido por expectativas humanas comunes, que vienen únicamente al culto a clamarle a Dios por 2 o 3 cositas que necesitan para la comida, para vestir, a veces para ostentar, y nunca disponerse a recibir las cosas grandes que en Cristo Jesús Dios quiere darnos. Los conmino a todos a que se sacudan un poquito y comiencen a meterse en esto de otra manera. Padre eterno, te damos gracias, porque eres un Dios muy bueno. Eres un Dios maravilloso que está tocándonos, Señor, y está tratando de despertar en nosotros sensibilidades que nosotros no hemos podido todavía desarrollar de una manera adecuada. Señor, te doy gracias porque hay propósitos en ti en relación con nuestro desarrollo espiritual. Te doy gracias, Señor, por tu manera de tratar con la iglesia, por esta expresión de tu amor que nos ayuda, que nos bendice, que nos sostiene, que nos nutre, Señor, que despierta en nosotros motivaciones maravillosas, que nos lleva, Señor, a encontrar respuesta a las demandas profundas del alma nuestra, que no se resigna a vivir de cualquier manera bajo los presupuestos de un mundo que nada puede aportarle. Ayúdanos entonces a entender esto muy bien y actuar consecuentes con esta claridad. En el nombre glorioso de Jesucristo te pido entonces que el poder de tu Espíritu que está en medio nuestro, que la fuerza de tu verdad que está aquí, que está presente allá donde mis hermanos a la distancia están congregados o están en sus casas, Señor, ese poder de Cristo Jesús el Señor, que viene a expresarse como recurso posible para la vida de todos nosotros, Señor, termine llegando a la vida de tu iglesia y que produzca las liberaciones, las sanidades, y que produzca, Señor, las concientizaciones, y que produzca, Señor, el desarrollo de sabiduría y del entendimiento que haga de las personas aptas para moverse en este mundo, aportando soluciones y aportando salvación que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús te agradezco lo que ya estás haciendo, Señor. Amén, amén, amén. Aleluya.